curioso que les traigo el día de hoy, o la recomendación del día de hoy, es este libro de José Saramago que se llama Ensayo sobre la ceguera y que trata de cómo en una ciudad se empieza a vivir pues una epidemia de ceguera, pero la ceguera es una ceguera no negra, sino una ceguera blanca, y trata de un grupo de personas que intentan sobrevivir a las consecuencias sociales de este enigma médico y donde una persona no se ha quedado ciega y sirve como de bastoncillo de los demás. Y esta frase me parece pues muy interesante y es que definitivamente el miedo y el desconocimiento pues ciega. Y les traía hoy ese libro porque en la exposición que tengo pues el día de hoy, que he titulado Correlacionar con la clínica, en el paciente con la alteración de la agudeza visual, pues vamos a hablar precisamente de eso, de cuando los pacientes se quedan ciegos. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque la disminución de la agudeza visual es un síntoma que con muchísima frecuencia lleva a los pacientes a consultar el servicio de urgencias. Yo creería que es de los síntomas que más vemos respecto a la parte sensitiva en los pacientes, y los pacientes pueden llegar desde el contexto de emergencias hasta el contexto de consulta externa, pero casi siempre cuando llegan en el contexto de emergencia somos los neurólogos los que terminamos evaluando el paciente. La etiología de la ceguera pues, es ampliamente variable, desde causas neurológicas hasta causas no neurológicas e incluso psicógenas, y definitivamente saber dónde buscar la lesión es muy importante para poder llegar al diagnóstico oportuno, que en la mayoría de los casos lo hacemos a través de la neuroimagen y evidentemente pues con el perfil clínico adecuado. Entonces el objetivo del día de hoy es recorrer la vía visual para reconocer las características clínicas y los patrones clínicos que nos hacen sospechar en lesiones de determinadas estructuras anatómicas, pues con el patrón radiológico asociado. Para recordarles, esta es la vía visual. El segundo par es un par craneano que tiene apenas una sola función, que es la de sensibilidad especial, y pues básicamente lo que hace es ver. El origen real del segundo par son las células de la retina y el origen aparente es el quiasma óptico. Tenemos que tener en cuenta que una vez se termina pues el quiasma, se nos pierde el par craneal que se convierte en tracto y radiaciones ópticas, y por último tenemos la corteza occipital. Entonces básicamente tenemos que el recorrido es retina, nervio óptico. El nervio óptico ingresa al cráneo a través de la fisión orbitaria superior, luego se une con el nervio óptico contralateral para formar el quiasma óptico, y después de eso tenemos los tractos ópticos que hacen un relevo en el núcleo geniculado lateral del tálamo, y posteriormente las radiaciones ópticas que van a la corteza occipital. En este trayecto, relaciones anatómicas importantes en la parte intraorbitaria con los músculos extraoculares, y en el trayecto del quiasma con la glándula hipoficiaria. Es simplemente aquí para que vean pues un esquema de cómo se ubicarían las radiaciones ópticas, ¿verdad? Y el tracto óptico después del geniculado lateral. Entonces, dependiendo en dónde encontremos las lesiones, podemos encontrar diferentes patrones de alteración de la vía visual. Entonces, importante recordar que a nivel del quiasma óptico hay una decusación de las células de la retina nasal del paciente que ven los campos temporales. Entonces, lo que se decusa en el quiasma son los campos visuales temporales. Y ahí hacia atrás, una vez que tenemos esta decusación, estas fibras se dividen en 4 cuadrantes en las radiaciones ópticas, y estos 4 cuadrantes hacen que haya una inversión de la imagen a nivel de la corteza occipital. Si tenemos alteraciones prequiasmáticas, antes del quiasma, tenemos tanto las fibras de la retina nasal como la retina temporal de un ojo, y por lo tanto cuando afectamos el nervio óptico vamos a generar ausencia total de la agudeza visual por ese ojo, que denominamos también amaurosis. Si tenemos alteraciones quiasmáticas, como se decusan las fibras de la retina nasal que ven los campos temporales, vamos a tener este patrón de hemianopsia bitemporal, y ahí para atrás vamos a tener patrones de hemianopsias homónimas contralaterales a la lesión, cuadrantanopsias homónimas contralaterales a la lesión, o sectoranopsias homónimas contralaterales a la lesión. Las hemianopsias y las cuadrantanopsias, que pueden ser lesiones tanto del tracto como de las radiaciones ópticas, y las sectoranopsias, que son particularmente lesiones de los cuerpos geniculados laterales del tálamo.
Entonces, ya viéndolos contextualizados, vamos a empezar con este primer caso. Es un paciente de sexo masculino de 53 años, es hipertenso, diabético, con un mal control de sus comorbilidades, y él viene por un cuadro de disminución súbita de la agudeza visual por el ojo izquierdo. Dice que era como si una cortina se le estuviera cayendo, y este cuadro empeoró en el transcurso de algunas horas y nunca volvió a recuperar la visión. En la campimetría por confrontación, este fue el defecto campimétrico del paciente. El paciente tenía apenas algo de percepción de luz en la parte muy inferior del ojo izquierdo. En el ojo derecho estaba normal. A ese paciente con una sospecha de neuritis óptica isquémica por la agudez, pues por lo agudo del cuadro, se le tomó una resonancia magnética de cerebro y órbitas, y lo que evidenciamos fue que en el ojo izquierdo había un aumento de la intensidad de las secuencias potenciadas en T2, y adicionalmente había restricción a la difusión en el nervio óptico del lado izquierdo, y se confirmó el diagnóstico de una neuritis óptica isquémica. Estos hallazgos radiológicos son infrecuentes, pero pues este caso fue un caso que vimos hace más o menos unas 2 o 3 semanas, y nos pareció pues relevante porque los hallazgos radiológicos se correlacionaban con los hallazgos clínicos. Entonces, esta primer paciente tenía una lesión del nervio óptico. Este segundo caso es un paciente masculino de 41 años sin antecedentes, que viene por un cuadro clínico de varios meses de evolución de disminución paulatina de la agudeza visual de manera bilateral. Él decía que se quedaba como en un túnel, y adicionalmente tenía cefalea y ginecomastia. En la campimetría por confrontación, por la consulta externa, los neurocirujanos detectaron una hemianopsia bitemporal, y con sospecha de una lesión hipofisiaria le mandaron una resonancia de cerebro-hipófisis, y ese es el resultado pues, de la resonancia magnética, una secuencia pues, potenciada en T1 post-contraste, donde podíamos observar esta lesión, ¿verdad?, que realza pues, con el contraste y que se ubica en la glándula hipofisiaria, y lo que hace es presionar o comprimir el quiasma óptico. De hecho, vemos cómo están los nervios ópticos, ¿verdad? Y cómo esa lesión se ubica justo debajo pues, de los nervios, y en las secuencias sagitales y coronales, aquí podemos ver en este plano coronal los nervios ópticos, cómo se han desplazado un poco por la lesión, y lo mismo en el plano sagital. Y básicamente, pues este paciente lo que tenía era un adenoma hipofisiario, y por la compresión del quiasma óptico estaba haciendo pues, la lesión de la mianopsia heterónima bitemporal, que es típica de las lesiones hipofisiarias. Este tercer caso es un paciente tomado de la literatura. Estas lesiones son muy extrañas, entonces no encontramos pues, un paciente institucional que tuviera confirmada la sectoranopsia. Es un paciente masculino de 35 años sin antecedentes. Este paciente consulta porque se levantó, y cuando se levantó intentó leer el periódico, pero se dio cuenta que ya no podía ver el periódico. Realmente no se sabe qué tan súbito fue la instauración de los síntomas. Y este señor primero consultó donde el oftalmólogo, pero el oftalmólogo no le encontró nada, y le dijo que tenía que ir al neurólogo porque le parecía muy raro pues, que no encontrara causa oftalmológica de la disminución de la agudeza visual. El señor fue a que le hicieron unos campos visuales, y este era el defecto campimétrico. Cuando nosotros encontramos estas porciones como en pizza o en rodaja de pizza, decimos que es un sector el que está dañado, y a esto le denominamos sectoranopsia. Y el señor tenía pues una sectoranopsia del lado derecho. Básicamente, cuando se le tomó, entonces, esa es la agudeza visual pues por la campimetría del paciente. Cuando se le tomó una resonancia magnética cerebral al paciente, se encontró esto, que fue una lesión hiperintensa en la parte lateral del tálamo, donde se encuentra el núcleo geniculado lateral, y básicamente pues lo que se le diagnosticó fue un infarto talámico con una sectoranopsia visual asociada. El paciente no tuvo otros síntomas motores o sensitivos, y este pues es parte de los infartos típicos de la arteria coroidea anterior, donde se produce este patrón de infarto, y lo único que queda conservado es un sector de la corteza, pues de la parte visual. Entonces aquí vemos cómo estas células, ¿verdad?, que están irrigadas por la coroidea anterior, sufrirían isquemia, y habría parte conservada de la parte pues, interna del campo visual. Este cuarto caso es un paciente de sexo masculino de 45 años, hipertenso, diabético, trasplantado renal.
Es un paciente que consulta por disminución súbita de la agudeza visual, vértigo y un cuadro de cefalea occipital intensa. Al examen neurológico no tenía alteraciones sensitivas o motoras, pero se le encontró una hemianopsia homónima del lado derecho. Y cuando se le hizo la resonancia magnética, observamos esta lesión, ¿verdad? Que es una lesión isquémica que restringe a la difusión y que ya tiene algo de representación de las secuencias potenciadas en T2 en el área irrigada por arteria cerebral posterior del lado izquierdo. Entonces, las lesiones corticales extensas pueden generar estos defectos visuales de hemianopsia homónima contralateral. Este quinto caso es una mujer de 75 años hipertensa que llegó con disminución súbita de la agudeza visual al servicio de urgencias precedida de cefalea. Al examen neurológico se le encontró una cuarantanopsia homónima inferior derecha y cuando se le hizo una resonancia magnética se encontró esta malformación occipital del lado izquierdo con una transformación hemorrágica y si podemos observar probablemente sea la menor extensión de la lesión en comparación con el paciente anterior, lo que hace que el paciente no tenga una hemianopsia completa, sino una cuadrantanopsia asociada. Y por último tenemos este caso, que es un caso muy lindo que tuvimos la semana pasada, que es una paciente femenina de 87 años, hipertensa, antecedente de un infarto agudo de miocardio y con un infarto cerebral previo, pero del que se desconocían las secuelas, que llegó con una disminución súbita de la agudeza visual bilateral. La señora llegaba diciendo que no, pues que no veía. Estos casos de disminución súbita de la agudeza visual bilateral son supremamente raros y usualmente se relacionan más a causas oculares o a causas centrales, por ejemplo, en el caso de un PRES muy severo. La paciente, aparte de eso, estaba confabulando, uno le preguntaba de qué color era la corbata y sin tener corbata, ella decía que la corbata era azul y tenía tenía un defecto pupilar aferente bilateral, o sea, como si tuviera una neuritis óptica bilateral. Resulta que a esta señora le tomamos una tomografía y evidenciamos un área de encefalomalacia muy extensa, occipital izquierda, y un área de isquemia en curso en el territorio de arteria cerebral posterior derecha, con compromiso talámico ipsilateral. Pues probablemente la señora de su ACV previo había quedado con una hemianopsia, pero muchas de las hemianopsias son asintomáticas para el paciente y en este caso cuando se empezó a instaurar el nuevo infarto, el campo visual que le quedaba conservado se perdió y por eso la señora pues tuvo una maurosis bilateral de causa cortical y eso explica la actitud confabulatoria de la paciente que no se observa muchas veces en lesiones de la órbita o del nervio óptico como tal. Entonces, para concluir, y hay que tener siempre en cuenta que para saber dónde buscar las lesiones, ¿verdad? E ir a la neuroimagen, saber que las lesiones prequiasmáticas van a ocasionar disminución de la agudeza visual de todo el campo visual. La mayoría de lesiones quiasmáticas van a ocasionar esta hemianopsia heterónima bitemporal. Las lesiones retroquiasmáticas, como vimos, ocasionan hemianopsias o cuadrantanopsias contralaterales a la lesión y las lesiones estructurales más complejas, como la del geniculado lateral, pueden ocasionar sectoranopsias. Y evidentemente, pues reconocer el patrón de la lesión del campo visual va a ser fundamental para poder guiar en dónde se encuentra la lesión a nivel central y saber qué estudio pues podemos indicar. Gracias.